Algunas de las historias más apasionantes que existen son de militares. Y eso incluye también todo aquello que tenga que ver con lo oscuro, con lo terrorífico. Atestiguarás a lo largo de este top 7 historias absolutamente increíbles, y algunas son muy perturbadoras. Prepárate muy bien porque estas son las 7 historias más misteriosas y paranormales que existen de militares. Número 7. Esta anécdota no es exactamente paranormal, pero créeme, es aterradora. Era el año 1990, Guerra del Golfo. El verano en los desiertos del Oriente Medio es brutal. A un sargento sumamente descuidado con su propia higiene se le ocurrió que podía estar 2 semanas sin bañarse. Llegó un punto en que el sujeto parecía tener una capa de tierra encima. Y mejor, ni hablemos de su olor corporal. Total, que un día pasó algo común en todas las fuerzas militares del mundo. Consumieron comida en mal estado, lo que ocasionó una crisis de diarrea en el pelotón. Esa noche, todo el cuerpo se despierta aterrorizado cuando escuchan el grito más descarnado y horrible. Era ese sargento que estuvo 2 semanas sin bañarse. Resulta que cuando tuvo urgencia de ir al baño a defecar, se bajó la ropa interior muy rápidamente al momento que pretendía sentarse en el inodoro. Pero había un problema. Sus testículos, producto del sudor, barro, esmegma, sustancias pegajosas, células muertas y otras cosas más que mejor dejar a la imaginación, se habían quedado tan pegadas a la tela de la ropa interior que cuando él se la jaló, se arrancó toda una capa de piel. El sujeto apareció sosteniéndose las entrepiernas con las manos ensangrentadas. Y debido a la inmundicia que cargaba encima, combinado con el hecho de que se estaba defecando mientras aullaba del dolor, provocó una infección llamada sepsis, la peor que puede sufrir un ser humano. Dado que aquella era un área de conflicto, se tardaron en sacar al sujeto de ahí, para cuando ingresó en un hospital donde pudieran cuidarlo de manera apropiada, era tarde. Murió. Imagínate haber tenido que informar a sus familiares de semejante causa de muerte. Historias de este tipo hay muchas, e ilustra muy bien las condiciones que los soldados tienen que tolerar. Sin duda es algo peor que morir a causa del fuego enemigo. Número 7. Número 6. Chile tiene una de las fuerzas militares más poderosas de toda Latinoamérica. Y también posee a la milicia más familiarizada con fenómenos ovni del mundo. No es chiste, la cantidad de historias de militares chilenos sobre estos fenómenos sobrepasa la de cualquier otra milicia del planeta. Y en el año 2017 desclasificaron este video que fue tomado en 2014. Los servicios de la Aeronáutica Civil de Chile lo estudiaron sin aval. No saben qué es. La CEFA, por sus siglas,
El Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anormales de Chile también lo repasó segundo a segundo y no saben qué es. Tras compartirlo con amigos en servicios militares de la Armada estadounidense, la única respuesta que recibieron es que no es como ninguna aeronave que conozcan. Lo que ves es, en resumen, un objeto volador no identificado legítimo. Fue filmado por un helicóptero Airbus Cougar AS-532 de la Armada de Chile, que patrullaba las localidades de San Antonio y Quinteros. Trataron de comunicarse por radio con el objeto, pero no tenía radio. Y tras 10 minutos simplemente se desvaneció. Y por si te lo preguntas, no, tampoco es un cometa, una roca del espacio o un pequeño meteoro que se deshizo. Número 6. Número 5. Quizá tenga una explicación racional, pero lo que vas a ver a continuación no es un fake. Es un video que fue filmado directamente del monitor que transmitía las imágenes de una cámara de seguridad en la base aérea estadounidense de Kadena, ubicada en Okinawa, Japón. El video pertenece a José Cruz, quien es un militar retirado. Y si entiendes inglés y lees los comentarios en su video, vas a notar que está repleto de otros veteranos que también sirvieron en bases militares americanas de Japón. Muchos escriben que vieron cosas extrañas ahí. Uno en particular comenta que vivió anécdotas terroríficas e inexplicables en Okinawa. Mira el video y tú sé juez. Tenga explicación o no, insisto, no es fake. Right there, slow. Hold on. You want to see it again? No, rewind. Hold on. Rewind it and pause it. Okay. It goes Yeah. right there. It's standing. Look, it's right there. Go. Whoop. It's right there. It's right there. Yeah, Right there. it's right there. It's right. Yeah, it's right in the fence. It's moving right there. Be on the lookout for a vehicle with license plate 301 Yankee 6570. It's gonna go up and then lift it. 301 Yankee 6570. No need to. Número 4. Vietnam fue una de las guerras más trágicas del siglo XX y también generó anécdotas descarnadas que te enseñan cuáles son las consecuencias de la guerra. Esta es una. No tiene nada de paranormal ni misteriosa, pero créeme, vale la pena escucharla. Ten en cuenta la época. Los soldados, cuando estaban en líneas enemigas, no llamaban a casa usando WhatsApp. Eran los años 70. Si acaso, escribían cartas. Y las misivas tardaban semanas en llegar, amén de que miles se perdían. Un joven soldado había sido dado de baja 2 meses antes de que terminara la guerra. Lo transfirieron de Vietnam a Fort Knox, en Kentucky. Desde ahí, telefoneó a sus padres en San Francisco, California. Quiero volver a casa, dijo, pero tengo que pedirles un favor. Tengo un amigo que quisiera llevar conmigo. Los padres contestaron que con todo el gusto lo recibían. Pero hay algo que necesito que sepan de él, continuó el joven. Fue herido gravemente en combate por una mina terrestre. Perdió un brazo y una pierna. No tiene ningún lugar a donde ir y quisiera que viviera con nosotros por un tiempo. La madre y el padre, juntos al teléfono, intentaron escabullirse lo mejor que pudieron de esa horrible situación en que los quería poner el hijo. Lamentamos eso,
Quizá podamos ayudar a encontrarle un sitio para vivir. No, contestó el chico. Quiero que se venga a vivir con nosotros. No sabes lo que nos estás pidiendo, replicó el padre. Alguien con semejante discapacidad va a ser un peso muy grande para ti y para nosotros. Por favor, vuelve a casa y olvídate de ese muchacho. Él se las va a arreglar solo. El joven soldado colgó el teléfono. Sus padres supusieron que se había enojado con ellos. Pocos sabían que no volverían a saber de él más nunca. Un par de semanas después, recibieron la noticia. Su hijo se había suicidado. Y en los entretelones se enteraron de algo más. El chico había sido herido gravemente en combate. Perdió un brazo y una pierna en Vietnam. Número 4. Número 3. Ya que estamos contando historias misteriosas de militares, quizá convenga mencionar, quedando bien alto en el top, al denominado asesino serial más cruel en la historia, Carl Panzram, quien fue militar. Se le adjudican 21 asesinatos, pero se cree que hubo muchos más que él jamás se molestó en confesar o incluso recordar. Lo que sí se registró fueron más de 1000 violaciones de mujeres, hombres y niños cometidos a lo largo de su vida. A los 6 años, todos lo odiaban por mentiroso y ladrón. A los 7, lo citaron a la corte juvenil por causar estragos y estar borracho. Era recordado por decir cosas como: mientras más años cumplo, más malo me vuelvo. Lo llevaron a un reformatorio donde fue repetidamente violado y torturado. Panzram incendió el edificio y escapó. Varias personas murieron en el incendio. A los 15 se enlistó en el ejército. Fue acá cuando comenzó su carrera como violador serial. Ser militar le permitió, además, viajar por todo el mundo, asesinando gente para robarles pertenencias valiosas y recuerdos que le gustaban. Una vez, contrató a varios amigos de su tropa para que lo ayudaran en una embarcación. Panzram los emborrachó y después, durante la madrugada, los mató a todos a tiros para no tener que pagarles. Una vez con su embarcación terminada, paraba de puerto en puerto donde violaba niños en la zona. Cuando finalmente fue atrapado, asesinó a varias personas en prisión. A un tipo, por ejemplo, le machacó el cráneo. Lo condenaron finalmente a la horca. Cuando le pidieron a Carl Panzram que dijera sus últimas palabras, declaró: lamento 2 cosas. Primero, haber maltratado animales durante mi vida. Y segundo, no haber matado a toda la raza humana. Ahora apúrate, maldito bastardo. Podría matar a 12 personas mientras estás ahí parado sin hacer nada. Eso último, Carl se lo dijo a su verdugo. Número 3. Número 2. El Ejército Rojo fue muy temido. La Unión Soviética era colosal. Daba la sensación de que eran imparables. Pero encontraron su talón de Aquiles en Finlandia. Los finlandeses eran muy duros. Y, durante la Segunda Guerra Mundial, repelieron a los soviéticos exitosamente. En parte porque este país tiene muchas áreas inhóspitas, que incluye algunos de los bosques más espesos e inexorables del mundo.
increíblemente fríos, los cuales son una pesadilla incluso para los más abnegados fanáticos de la supervivencia. En el año 1944, un pelotón finlandés encontró los restos de un otrora pelotón soviético que había estado incursionando en los bosques finlandeses durante 1942. Había restos de cuerpos congelados por todos lados. Pero el problema no era ese. El problema es que estaban completamente canibalizados. En un principio creyeron que, al estar perdidos, sin suministros y completamente desesperados, hubo un motín, y que después de eso comenzaron a matarse entre sí, empezando por los hombres más débiles, para comérselos. Pero hay otro detalle. El pelotón, por su número, estaba completo. Todos los restos humanos se hallaban ahí. Entonces, si hasta el último hombre había sido canibalizado, ¿quién lo hizo? La aldea más cercana estaba a 124 kilómetros. Por lo tanto, los pacíficos pueblerinos finlandeses no podían ser sospechosos. Supongamos que el canibalismo se dio en etapas, de uno a otro hombre. De ser así, ¿quién canibalizó al último soviético? Las heridas que tenían no eran de lobos, osos, ni ningún otro animal de la tundra de ese país. Este es, por lejos, uno de los misterios militares más obscuros y perturbadores del siglo XX. Algo los mató y se los comió, pero jamás se supo qué ni quién. Número 2. Número 1. Una de las historias militares más importantes y legendarias de todos los tiempos, sin dudas, es el experimento Filadelfia, del año 1943. A pesar de que la milicia estadounidense lo niega de manera tajante, hay muchos quienes dicen que no tienen credibilidad luego de que historias impresionantes como el MK Ultra o el proyecto Stargate resultaran ser reales. Y hasta el momento de su muerte, el investigador Morris K. Jessop, quien fue el que reveló esto al mundo, juró que era verdad. El experimento Filadelfia fue en realidad una serie de pruebas de la naval estadounidense para invisibilizar sus buques de guerra. El grueso de las pruebas se hicieron con el destructor USS Eldridge, e incluso se cita a Nikola Tesla como parte del personal científico responsable por los experimentos. Curiosamente, Tesla murió en el año 1943 en Nueva York, muy cerca del astillero donde ocurrió el incidente del experimento Filadelfia. Esta nave iba cargada con enormes maquinarias eléctricas que debían interferir con los sistemas de radares enemigos, invisibilizando así la nave. Esta vendría a ser la versión más docta de la conspiración. Pero hay quienes dicen que, en realidad, lo que intentaban hacer era que la nave se teletransportase de un punto A a un punto B, de Nueva York al puerto de Filadelfia. He ahí el nombre de la prueba. Se dice que lo lograron, pero hubo severas consecuencias en la tripulación. Cuando la nave apareció del otro lado del túnel, se encontraron con que los tripulantes no respondían a las llamadas de radio. En tierra estaban jubilosos, pero en la nave no contestaban llamados, al punto que tuvieron que despachar un navío
desde el puerto de Filadelfia para abordarlos. Una vez en el USS Eldridge, se encontraron con que la tripulación estaba muerta. Pero ese fue el menor de los hallazgos. En realidad, los marinos del Eldridge habían quedado contorsionados de formas hórridas, dolorosas y siniestras, fusionados con el fuselaje metálico de la nave. Sus rostros desfigurados en formas tales que sugerían que habían gritado mucho y que durante ese segundo que duró el traslado del punto A al punto B del destructor, para ellos había sido una eternidad. ¿Qué pasó acá? ¿Acaso lograron crear un agujero de gusano, pero fallaron en prever que quienes lo atravesaran debían tener trajes especiales? Sea como sea, no pudieron entenderlo entonces, y seguramente tampoco pueden entenderlo ahora. Dado que la milicia estadounidense históricamente ha albergado secretos increíbles, muchos sospechan que el trágico experimento Filadelfia fue cierto. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Mi libro de terror, Valle de la Calma, está asustando a mucha gente. Léelo. Sé que te va a perturbar. Subo contenido muy interesantes todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Envío un agradecimiento a Antonio Raikov, ya que de él ha sido la idea que dio como fruto este video. La ambientación musical ha sido cortesía de Ross Bodgen. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.